La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Señores, esta es otra edición más de Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. La cordial bienvenida de siempre. Y así recorriendo los lugares para conocer el testimonio de inspiración y de bendición de tantas personas que hacen justamente el engrandecimiento del reino de Dios. En esta oportunidad tenemos hoy el privilegio de compartir con el pastor Viviano Arriola. Pastor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Es un placer. Buenas tardes, Darío, bienvenido a este lugar. Un placer, un gusto de tenerle aquí para compartir juntos. Y bueno, más que pastor, bueno, primeramente como pastor, ¿verdad? Y posteriormente ya como evangelista del Ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy. Pero ese llamado para poder compartir el mensaje de las buenas nuevas en las personas está muy arraigado en su corazón. Así mismo es, estamos completamente dedicados a la obra de Dios. Recorriendo diferentes lugares, llevando la palabra de Dios a la gente, ¿verdad? Principalmente la zona del exterior, ¿verdad? Que hay más necesidad de nuestra gente. Y estamos en ese campo. ¿Cómo comienza su vida espiritual, su momento tan especial de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Bueno, la verdad que yo siempre le digo hoy día les digo a los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, yo escucho por ahí testimonio, algunos dicen, yo soy creyente, cristiano de cuna, ¿verdad? Y yo siempre le digo a ellos, yo sin embargo soy creyente y cristiano de la cuneta, ¿verdad? Porque mi vida era realmente terriblemente perdido, ¿verdad? Me metí en el vicio de muy temprana edad. A la edad de 13 años yo ya salí de mi casa y anduve por ahí por las calles, vagando de aquí para allá, como cualquier otra persona, ¿verdad? Que no conoce a Dios. Y viví así durante muchos años. Yo llegué a escuchar la palabra de Dios cuando tenía 25 años. 25 años. ¿Y sí. ¿Cómo fue aquello? Y estaba trabajando, justamente, yo soy de Luque, ¿verdad? Pero, luqueño, sí. Pero cuando tenía 25 años yo ya era totalmente perdido, alcohólico, ¿verdad? No me quedaba, me iba de aquí para allá. Y bueno, vine aquí en la ciudad de Itá para trabajar, cuando eso estuve trabajando con un comisario, ¿verdad? Y él me trajo acá para formar una granja. Creo que fue toda una dirección de Dios, ¿verdad? Porque yo ni pensaba venir en la ciudad de Itá. Pero en ese año me recuerdo que este señor me trajo aquí para trabajar juntos. Y allá en el 86, en el año 1986. Y en un momento dado llegó junto a mí un hermano, había sido un cristiano, ¿verdad? Como nosotros teníamos en nuestra propiedad un lindo arroyo, un día vino un hermano así y me pidió si le podíamos prestar nuestro arroyo para hacer bautismo. Le di permiso, le preparamos el arroyo y desde esa vez nos hicimos amigos con esta persona. Y bueno, él comenzó a hablarme de Dios, me regalaba literatura, así. Yo leía, pero no le daba mucha importancia, ¿verdad? Un día estaba comiendo ahí en mi trabajo al mediodía y vino esta persona, ¿verdad?, junto a mí. Y me dijo, ¿cuántas veces más me vas a mentir, Arriola? Directamente. Sí, sí. Ya me mentiste mucho. Esta tarde tenemos una reunión casera para las 4 de la tarde y te invito para ir ahí, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, sí, voy a irme. Como siempre le digo así, ¿verdad? Voy a irme. Y se rió de mí el hermano este, se rió de mí y me dijo, yo ya escuché varias veces esa palabra y nunca cumplí.
Lo que sí que se fue él y nos quedamos, cuando eso estaba conmigo 2 personas que trabajan conmigo ahora. Nos quedamos ahí y le dije a estos 2 personas que están conmigo, le dije, yo no sé qué voy a hacer para que me dejen en paz este evangélico que siempre me persigue, ¿verdad? Y ahí salió uno y me dijo, ¿y por qué no te vas en la reunión de ellos una vez? Complacerle. Y ahí seguramente te va a dejar. Y esa idea me gustó, ¿verdad? Me gustó esa idea. Dejó. Sí, sí. Ajá. Me preparé, le dije, sí, oye, hasta allá poca. Y me fui, hermano, y cuando llegué en ese lugar me recuerdo que había un ambiente diferente, ¿verdad? La gente que estaba ahí me recibieron como si me conociera bien. Me ofreció el mejor lugar para sentarme, me preguntaba si quería tomar algo. Son gente muy amable, ¿verdad? Yo me sorprendí ahí, porque en el mundo del vicio no es así, ¿verdad? yo más todavía era de eso que chupaba mucho y la gente cuando me veía llegar muchas veces se escondía de mí. Pero esa vez fue diferente el recibimiento de esta gente. Y después comencé a escuchar la alabanza, cantaron. Y cuando eso el pastor Ángel Villalba, no sé si le conoce, él estuvo como pastor zonal de este lugar. Y él fue el que predicó esa tarde, ¿verdad? Y parecía que cada palabra que este pastor decía era para mí, ¿verdad? Como una saeta que venía para mí, ¿verdad? Y yo ya me olvidé ya y que yo me iba solamente para complacerle a ellos, sino que ya la palabra de Dios que ya estaba escuchando, yo tragaba todo, ¿verdad? Y eso fue el comienzo de mi compromiso con Dios, porque esa tarde cuando el pastor predicó todo y dijo, ¿quién quiere entregar su vida a Jesucristo? Y al decir, yo me levanté la mano, ¿verdad? Me levanté y me fui ahí. Y ahí fue el comienzo de mi vida cristiana, ¿verdad? Y fue una gran bendición para mí, pastor, porque esa tarde yo me recuerdo que ellos me dijeron, ¿qué querés que se ore por tu vida? Me dijo el pastor, ¿verdad? Y yo le dije, sí, quiero que oren por mí. ¿Y cuál es el motivo? Y le dije a ellos, no quiero tomar más. Y ellos oraron por mí. Ese día era un jueves. Y viernes y sábado a la noche yo tenía que irme ya otra vez, porque era serenatero, ¿verdad? Andaba por ahí haciendo serenata a la gente. Y ese sábado a la noche me recuerdo que vinieron unos cuantas personas, mis amigos, y me llevaron a la serenata, y me iba con ellos. Pero grande fue mi sorpresa cuando yo llegué en ese lugar y me ofrecieron una jarra de vino, así, ¿verdad? Porque yo tomaba mucho vino cuando eso. Pero antes que continúes esa experiencia, para ver qué es lo que ha pasado, queremos ir a una breve pausa. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes y ya estamos de regreso aquí con más Honoris Causa. Queda tu servicio, Seguimos aquí en Honoris Causa con el pastor Viviano Arriola. Queremos saber qué pasó con esa jarra de vino en aquel sábado tan especial para él. ¿Qué aconteció? Y bueno, la verdad que... serenata también, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad, como te dije, ¿verdad? Me trajeron la gente esa jarra de vino. Y yo siempre me acostumbro de tomar así de la jarra más el vino, ¿verdad? Porque yo no tenía medida, ¿verdad? Pero cuando eso yo me recuerdo que agarré la jarra y probé para tragar, ¿verdad? Y ya no podía tragar más. Me dio un mal estómago. Eché todo, ¿verdad? Y ahí me asusté yo, porque es la primera vez que me pasa eso, ¿verdad? Yo no me di cuenta cuando eso, ¿verdad? Pero había sido que Dios ya hizo un milagro en mi vida cuando los pastores oraban por mí, ¿verdad? Ya había estado así. Sí, y esa noche yo me recuerdo que me asusté, realmente. Bajé la jarra de vino ahí y le dije a los que estaban conmigo ahí, bueno, señores, yo no me siento bien. Yo no me siento bien, me voy a ir. Le dejo acá mi guitarra, le dejo todo, yo me voy. Y vine de ahí. Y dejaste todo. Esa fue la última vez. Esa vez, para la gloria de Dios,
La última vez. la última vez. ¿Cuántos años fuiste pastor aquí en la iglesia? 10 años en total estuve. 10 años en total. ¿Y tu involucramiento o tu llamado para el evangelismo, para dedicarte a tiempo completo a eso, cómo fue? Mi llamado fue algo espectacular, porque cuando yo me convertí, ¿verdad? Yo solamente era músico y nada más. Tengo poco estudio. Sexto grado completé así medio arañando, ¿verdad? por los bandidos que eran. Entonces, después de un año de convertirme, el pastor se iba a ir de este lugar. Y me dijo el pastor un día, me recuerdo, me dijo, Arriola, prepárate, porque vos y otros hermanos se van a quedar como obreros aquí. Yo ya me voy a ir en otro lugar. Y eso a mí me asustó, ¿verdad? Yo le dije, pastor, yo no estoy para eso. Yo voy a ir a la iglesia, voy a coordinar, voy a dirigir alabanza, en eso no hay problema. Pero para predicar la palabra de Dios no quiero comprometerme. Y me negué hasta el último, ¿verdad? Y el pastor se reía de mí y me decía, Dios te llamó para eso, me dijo, ¿verdad? Seguramente Dios le habrá confirmado ya él, ¿verdad? Pero yo le dije, no, yo no voy a predicar la palabra de Dios. Y me dijo justamente yo el domingo, me dio una fecha, ¿verdad? Esa fecha yo no voy a estar y yo quiero que vos vengas a predicar ese domingo para practicar ya, ¿verdad? Y yo le dije, yo no voy a venir tampoco a esa fecha, le dije. Entonces, estábamos así, ¿verdad? Y él oró por mí y todo eso. Cuando eso ya me casé, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, no sé qué es lo que voy a hacer porque el pastor quiere que yo predique y yo no tengo experiencia en eso. Y tampoco quiero predicar, no quiero predicar. Y mi esposa oró por mí y me dijo, tenés que hacer, si el pastor te pide es porque Dios le ha confirmado a él, ¿verdad? Y bueno, como yo tenía todavía poca experiencia y no sé qué predicar, le dije al pastor, ¿y qué es lo que voy a predicar? Y me dijo, ora a Dios y Dios te va a mostrar. Yo me quedé dormido y me encontré en un campo así, un campo grande, abierto así, ¿verdad? Y estaba a la orilla de un arroyo cristalino, lleno de flores al costado del arroyo. Y del arroyo salía un camino derecho, así que se va. Y hay un cerro, más o menos a, no sé cuántos metros, a 1000 metros más o menos está un cerro ahí. Y el camino se va derechito hasta el cerro. Y yo estaba ahí, estaba mirando el arroyo. Y de repente apareció ahí una persona alto, gigante, ¿verdad? Todo vestido blanco, con un caballo blanco. Y me agarró de la mano esta persona. Y me dijo, en guaraní me habló, Eyuya está sucando petimba. Y ahí yo le dije, ¿dónde? A ver, Eyuya me dijo. Jarojo, será jarojo la rojo derecho, rojo pecero, rojo putella. Y se mañana iba a te dice. A mañana cerro ari peso tipo cancha. De por ahí silencio total. Solamente hoy peti poste, poco suerte ya. Mañana ves eso ve de por ahí ves eso. Mañana ves eso, mañana ves. Mañana ves. Ve ando peti ruido de un ejército que venía. Es un ejército grande, ¿verdad? Soldados marcando pasos así, ¿verdad? Venía, se aproximaba. Llegaron a ese lugar y delante de ellos traían esclavos así encadenados, pero todo su ropa todo roto, con sangre, desastre. Uno tras otro así encadenado. Y los soldados detrás de ellos con armas, ¿verdad? Y llegaron a ese lugar y le desataron a uno y le ataron por el poste. Y le desató a otro de su socio de prisionero, ¿verdad? Le dio un látigo así y le ordenó para que le pegue. Y le hicieron torturar así, uno al otro se torturaron, ¿verdad? A pedido yo calento, para ver o llorar, o pega, o motiré, ahora a otro lado. Joña, pues tipe, hoy no pago eso, pues jamás, o llorar allí, otro hoy no para calle, o sea que le torturaron todo, ¿verdad? Y después de un buen rato, después de torturarle a todos ellos, yo tenía miedo, yo quería correr de ahí. Él la venía encendida, ya hago ahí porque ya ande ya rata, ya ande torturada esa. Ahí se anira que yo te dije cuando ande esa ahí ando yo por ahí más esa. Anira que yo te. Hacia dispararse, güey, con mitad, pues a mí esa ya hago ahí. Ese me entiende, anira que yo te.
Y finalmente se terminó la tortura ahí. Le ataron a todos otra vez y arrastrando le llevaron. Otra vez. Y se fueron todos otra vez. Y después me dijo, el que está conmigo, el ángel, me dijo, veníamos otra vez. Ya llegué. Haro yo llegué. Haro yo cueo seja eso pe maravio coge su casa eso. Ay, sende con a esclavo a de ayuda a su coche libre agua. ¿Qué tal eso? Oye libre. Ellos sacaban de la misión. Sí. Ajá, eso es donde que tomó ella pues porque de ese vio un soldado armado poderoso está y dice, o señor, ¿dónde coimba? Haupeamos guareja ojo más sereno donde hace hapicueri más allá hapicueri haja ya plagueazo todo el vez senda ya pomo ainda ya posenda ya indica tomo ella para allá. Ha solamente haje y sendere ya pota vez. De libertad en eso acá. Peña y tente, eso fue lo único. Peite. Llegamos en el mismo lugar donde estaba el arroyo, ¿verdad? Al llegar ahí, él desapareció y yo me desperté. Y ese sueño me tocó profundamente, ¿verdad? Cuando envolverse ya jamás ve pastor rendaba, vamos a usar la soñar. Y el pastor ahí me dijo, esa es una confirmación del Señor. Dios te llamó para un ministerio. Y bueno, vamos a ver sobre esa experiencia del sueño que ha tenido en este caso nuestro hermano, de qué manera hoy lo está cumpliendo. Vamos a ir a una breve pausa, a la vuelta seguimos aquí en Honoris Causa. Señor, Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Viviano Arriola de la ciudad de Itá. Él es evangelista del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy y también uno de los pastores de la Convención de Iglesias Paraguayas, Hermanos Menonitas. Aquel sueño que has tenido en aquel tiempo, pastor, ha motivado para que puedas decir sí a uno de los mayores desafíos, es decir, predicar a grandes grupos de personas. Así mismo es, Darío. Yo desde esa vez asumí con mucha valentía y por supuesto con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque fue un desafío muy grande para mí. Y yo le dije al pastor, bueno, si el Señor va a estar conmigo, no hay problema. Lo más gracioso es que te contaba que ese domingo yo tenía que ir a predicar, ¿verdad? Sí. Y agarré mi Biblia y me fui, ¿verdad? Medio cangué allá. ¿Qué es lo que vi? Es así ahí. Porque cuando eso ya había creyentes así de muchos años, ¿verdad? Y que ellos me van a escuchar, yo soy nuevito, ¿verdad? Y no sabía qué hacer, pero llegué ahí en la iglesia, me recuerdo, y me tocó la hora para predicar, me subí en el púlpito. Y dije, voy a abrir la Biblia, voy a leer, voy a orar con ellos y ya está, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé, ¿verdad? Sin embargo, yo me subí ahí en el púlpito a abrir la Biblia, leí, ¿verdad? Y comencé a hablar, ¿verdad? Venía palabra, venía para la iglesia. Y yo no me di cuenta, ¿verdad? Que ya estaba hablando mucho con eso, ¿verdad? Y los hermanos ya miraban su reloj, me miraban a mí, ¿verdad? Y yo parecía que estaba empezando recién. Y fue mi primera experiencia de predicar la palabra de Dios. Y de esa vez, Darío, gracias a Dios, estamos comprometidos con el Señor. Me quedé, como te dije, era 10 años como pastor y evangelista. Y llegó un tiempo también que tuve que dejar el pastorado porque hay más desafío en el campo evangelístico. Vemos mucha gente que necesita todavía escuchar la palabra de Dios. Y ese llamado evangelístico era más fuerte dentro de mí, ¿verdad? Entonces, y hoy lo estás desarrollando con mucha pasión. Así mismo es, así mismo. Y siendo obediente específicamente a aquel sueño, aquella visión que hayas tenido en aquel tiempo. Pastor, ¿tu familia también te acompaña, te apoya con todo esto? Sí. Gracias a Dios tenemos una familia bien firme en el camino del Señor y ellos están a full acompañándome, mi esposa. También has tenido algunas experiencias bastante especiales, como un accidente, otros golpes también, ¿verdad? Sí. Que marcaron fuertemente. Tengo muchas anécdotas y no sé si el tiempo va a dar para compartir todo, ¿verdad? Pero por lo menos una de aquí. Sí.
Sí, yo tuve un accidente así que lo más resaltante, ¿verdad? Un domingo me recuerdo que tuvimos acá un culto y después de terminar el culto me dijo un hermano, pastor, ¿no queréis orar un poco por una señora que era una hechicera, ¿verdad? Y ancianita ya, está en la cama ya como para morirse, ¿verdad? Y bueno, le dije, no hay problema. Terminamos acá el culto y nos fuimos. Hacia Itagua, nos fuimos. Y fuimos a predicar a esta señora. Le presenté la palabra de Dios. Y ella me dijo, yo tengo mi abogado, tengo mi Dios. Y ahí el hermano que se fue conmigo le dijo, señora, tu abogado y tu Dios no te va a salvar. Ese te va a llevar en el infierno. Así directamente le dijo, ¿verdad? Nosotros te traemos al Redentor, al Cristo, que murió en la cruz por tu pecado. Y si vos le recibís a Cristo en este momento, vos vas a pasar de muerte a vida, de condenación a vida eterna, ¿verdad? Así le predicamos directamente. Y bueno, esa señora no quiso saber nada cuando eso, ¿verdad? Ella solamente se quería curar, pero no quería entregar su vida. Y le dije al hermano, vamos a orar por ahí, vamos a dejarla así. Y el hermano que me invitó era un poco más atropellado. Sí, le dijo, señora, una vez más te digo, tu Dios no te va a salvar. Vos estás perdiendo tu tiempo. Y ahí la señora nos dijo, no le tiente a mi Dios, porque mi Dios también tiene poder y le puede hacer daño a ustedes, me dijo. Así mismo nos dijo. Y bueno, nosotros oramos ahí, reprendemos todas esas palabras, ¿verdad? Y le dije a la señora, nosotros venimos a orar por tu vida. Y si crees en Dios, en el Dios Todopoderoso, Él te va a sanar. Y si vos me permitís, yo voy a orar por vos. Y me dijo, sí, si quieren orar, oren por mí. Entonces oramos ahí y vinimos, ¿verdad? Y de venida veníamos con una moto. Y de venida en un lugar, una ruta bien estrecha así, ¿verdad? Veníamos despacio, no veníamos tan fuerte. Y de este lado venía mucho camión también, ¿verdad? Y de repente, del otro lado, una camioneta se adelantó así, pero nos venía directo para nosotros, ¿verdad? Se adelantó y vino a toda bala. O sea que salió de la fila y arrancó con todo y vino derecho para nosotros, ¿verdad? Y bueno, el Señor también ahí estuvo obrando porque el accidente era como para matarnos. Nos tiró lejísimo. Y Dios me guardó, ¿verdad? Se fracturó mi brazo, hasta acá tengo cicatriz, me operé, tengo acá platino. Y solamente eso, ¿verdad? Pero hoy tenés la oportunidad de vivir para contarlo. Amén. Para contarlo y para testimoniar. Ese es uno de los accidentes que tuve, ¿verdad? Después tengo Después muchos. tenés otro. Pero por lo menos dos cosas, pastor, para ir terminando. Sí. Seguís firme en el camino del Señor y firme y comprometido con el llamado que has tenido de parte de Él. Amén. Y yo creo que no hay otra cosa que pueda hacer, ¿verdad? En agradecimiento a mi Dios lo que hizo por mi vida, primeramente, ¿verdad? Y no puedo hacer otra cosa sino predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y mi deseo es servir a Dios el resto de mi vida hasta que el Señor me permita. Así hemos tenido el testimonio edificante, inspirador también del pastor Viviano Arriola. Pastor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a usted, Darío, y cuando guste estamos aquí para compartir. Tenemos que ir cerrando esta entrega en el día de hoy, honoris causa. La próxima semana estaremos compartiendo otro testimonio más, por supuesto a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Tengo razones para vivir.